Listo, vamos a iniciar con la presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Marvin Arley, como podrán observar en pantalla. Soy especialista de producto en la línea de equipos Fluke, muy enfocado a lo que son soluciones de instrumentos para aplicaciones biomédicas, tipo simuladores, en el campo de la metrología, equipos para aplicaciones de calibración, verificación de procesos industriales, todo lo que tiene que ver también con la parte de aplicaciones de alta velocidad en el registro de información, por ejemplo, osciloscopios de alto ancho de banda con la línea Tektronix y equipos para realizar pruebas de seguridad eléctrica, que principalmente es el tema que nos compete el día de hoy. Por ende, vamos a hablar un poco sobre normativa, aplicación e importancia de la seguridad eléctrica. Durante la presentación podrán anotar sus consultas e inclusive hay una sección de pregunta donde podrán escribir, ya sea para atender en tiempo o al finalizar la presentación también estaría haciendo un espacio para contestar preguntas. De igual forma se les estará enviando un correo resumen con el link de la grabación y cualquier consulta adicional que pudiesen tener pueden responder a ese correo o bien al correo que estaba en pantalla para directamente hacerme cualquier consulta adicional. Vamos a iniciar a conversar un poco sobre la importancia de las pruebas de seguridad eléctrica. Existen diferentes tipos de prueba. Vamos a hablar sobre cada una de ellas. La presentación se espera no demore más de unos 50 minutos, pero hay cuatro pilares por los cuales cualquier compañía debería realizar las pruebas de seguridad eléctrica. Y me refiero a manufacturador, a usuario final o inclusive a agencias de seguridad. El primero de los pilares es la seguridad. Debemos asegurar que el producto sea, en este caso, 100% seguro para las personas que estarán haciendo uso de ese instrumento. Esto compete mucho precisamente a agencias de seguridad tipo UL, cuyas funciones tienen que ver mucho precisamente sobre pruebas de ensayo para evaluar la calidad de los productos. Y ahí vamos con el segundo punto, precisamente calidad. Verificar que no existan defectos de manos de obra ni componentes defectuosos en la instalación de los dispositivos. Cabe recalcar que las pruebas de seguridad eléctrica se deben realizar para todo equipo que funcione con una red eléctrica alterna o en este caso también directa. Y a esto me refiero, por ejemplo, desde el campo residencial como simples electrodomésticos, un ventilador mecánico, un microondas, una refrigeradora, en su proceso de manufactura debieron ser sometidos a pruebas de seguridad eléctrica. Pero también esto aplica para el campo industrial, en donde va a estar enfocada la presentación, y en el campo hospitalario. Otro pilar será el control de costos. ¿Qué sucede con esto? En muchos campos del área de manufactura se generan miles, cientos de miles de productos durante el día. Ahora, ¿qué sucede si X manufacturador no está regularmente realizando las pruebas de seguridad eléctrica sobre cierto lote de equipos y dichos productos son colocados en el mercado y meses después reciben notificaciones de defectos de calidad? Ellos como fabricante deben entonces reintegrar ese lote de equipos generados o producidos durante ese lapso de tiempo y entregar nuevos equipos que sí cumplan con las características de calidad según la especificación. Entonces el control de costos va muy asociado a precisamente evitar estas costosas retiradas del mercado. Y el cuarto pilar es la responsabilidad. ¿A qué me refiero con responsabilidad? Evitar futuras
posibles demandas de responsabilidad sobre la garantía del producto. Y esto tiene que ver mucho con los términos y condiciones que establece cada manufacturador en los manuales de sus equipos. Uno como usuario debe tener mucho cuidado antes de comprar un instrumento, cual sea, según hemos visto, dependiendo del campo, y verificar muy bien los términos y condiciones de la garantía, qué aplica, qué no aplica, verificar si es un manufacturador serio, si entrega especificaciones correctas, inclusive si entrega un certificado de calibración adicional, por ejemplo, si entrega una hoja de datos de seguridad eléctrica para ese equipo. Todo eso ayuda a evaluar si un fabricante genera equipo de calidad o no. ¿Por qué es importante en el campo de la seguridad, haciendo un mayor énfasis? Porque la seguridad eléctrica puede generar corrientes de fuga si la seguridad de los equipos no es la adecuada. ¿Por qué se genera una corriente de fuga? Producto de una ruptura dieléctrica. ¿Y qué es una ruptura dieléctrica? Precisamente cuando un equipo que funciona con un toma a 120, 240, 50, 60 Hz es sometido a una sobretensión producto de un rayo, por ejemplo, y ese alto voltaje llegó al dispositivo que está conectado a ese toma y generó una alta tensión que el aislante del producto no fue capaz de soportar, se generó la ruptura dieléctrica y la ruptura dieléctrica hace que la corriente de fuga que se presente fluya hacia donde menor tierra vaya a encontrar. ¿Y cuáles son los típicos puntos donde menor tierra va a existir? Donde la resistencia ósmica va a tener valores lo suficientemente bajos como para que esa corriente de fuga se vaya directamente hacia ese punto. Partes aplicadas. ¿Y a qué me refiero con partes aplicadas? Por ejemplo, chasis. El chasis donde típicamente el usuario hace contacto físico con el instrumento es donde en muchas ocasiones cuando ocurre el fenómeno de ruptura dieléctrica se presenta la corriente peligrosa, la corriente de fuga. Ahora, esos valores de corrientes pueden afectar a una persona por más bajos que sean, en el orden de microamperios inclusive. Aunque en la imagen estamos viendo qué fenómenos pueden, en este caso, tener hacia una persona en el orden de miliamperios. Por ejemplo, de 1 a 10 miliamperios, ya una persona puede sentir contracciones musculares por debajo en lo que son microamperios, choques leves. Ya si vamos subiendo los valores de corriente, inclusive podemos llegar a paros cardíacos donde el corazón deja de latir e inclusive la muerte si los valores de corriente sobrepasan los 60 miliamperios estadísticamente. Existen productos de clase 1 y clase 2. ¿Qué los diferencia? El conector hacia el toma de corriente. Si es clase 1, tenemos 3 pines que significan fase, neutro y tierra. Si es clase 2, solamente vamos a tener fase y neutro. ¿Qué sucede entonces con los productos clase 2 que no tienen ese pin de tierra? Se supone que internamente van a tener un doble aislamiento interno. ¿Y a qué me refiero con un doble aislamiento interno? Llevo el ejemplo de una UPS. La mayoría creo que conocemos las UPS. Una UPS va a tener su sistema de instalación de alimentación en la parte eléctrica alterna, va a tener su sistema de banco de baterías, su sistema de electrónica en DC. Por ende, si ustedes han tenido la oportunidad de abrir una UPS, se van a encontrar que cada uno de estos sistemas, alterno, directo, banco de baterías, están separados con un aislamiento físico. Y se supone que cuando un producto es clase 2, debe tener un aislamiento físico interno. ¿Para qué? Para mejorar
precisamente la calidad de aislamiento del producto. Al no contar con un pin de tierra, donde eventualmente puede llegar a fluir la corriente de fuga, entonces espera que para mayor protección del instrumento sea recubierto con una mejor calidad de aislamiento físico en la parte interna. Si nos vamos al campo hospitalario, vamos a tener productos con diferentes clasificaciones de protección. Entonces vamos a encontrar clasificación B, BF y CF. ¿Qué diferencia una de la otra? La calidad de la protección que va a ofrecer el producto hacia el paciente. Tipo B, estamos hablando del nivel más bajo de clasificación de protección. Aquí el estándar IS del cual vamos a hablar, tanto el IS 62446 como el IS 60601, son todos aquellos equipos que tienen un nivel bajo de protección. Por ejemplo, vamos a ver ahora monitores de pacientes sencillos. Tipo BF ya incrementa el nivel de protección en cuanto a seguridad hacia el paciente. En este caso, cubriendo, por ejemplo, partes aplicadas en circuitos flotantes. Y el tipo de protección de mayor calidad es el CF, o al menos el que cubre las partes más delicadas hacia una persona. Aquí estamos hablando de equipos que pueden ser tanto clase 1 como clase 2, ya vimos, fase neutro o fase neutro y tierra. La seguridad eléctrica es clave en dispositivos médicos, tanto en la parte hospitalaria como en la parte de manufactura. Y aquí estamos hablando de dispositivos médicos que pueden ser invasivos hacia una persona, es decir, que pueden instalarse dentro del organismo del cuerpo humano, o bien que no sean tan invasivos, por ejemplo, camas de hospital. Aquí tenemos un ejemplo de partes aplicadas. Observamos en imagen un desfibrilador, no lo confundan con monitor de pacientes. El desfibrilador tiene en este caso 5 conexiones hacia el paciente porque es capaz de monitorear ciertos signos vitales y adicional va a tener 2 partes aplicadas. Esas 2 partes aplicadas es precisamente donde él puede hacer descargas de tensión hacia la persona. Dependiendo de la cantidad de partes aplicadas, podemos evaluar cuál es el nivel de clasificación de protección que debe tener un equipo médico en este caso. Si hablamos de 5 partes aplicadas en total, como es el ejemplo del desfibrilador, entonces estamos definiendo que es un equipo que como mínimo requiere un nivel de protección BF, es decir, medio. Más de 10 partes aplicadas, ese equipo como mínimo debe tener el nivel de protección más alto, CF. Si tiene menos de 5 partes aplicadas, por ejemplo una cama de hospital, los niveles de protección típicos van a ser B. Ahora, estamos hablando de aplicaciones tanto de manufactura y diseño como de aplicaciones directamente utilizadas en usuarios. En este caso, el ejemplo de los hospitales. Existen diferentes estándares que se enfocan precisamente a lo que es fabricación y a lo que es equipo ya distribuido. Previo a hablar de los estándares, vamos a mencionar algunos ejemplos. Ejemplos de equipo. Hacia su lado izquierdo tenemos el caso de un ventilador mecánico utilizado en hospitales. Este ventilador mecánico trabaja en cuanto a especificaciones de seguridad eléctrica bajo la IC 60601. Nos indica que es un equipo de clase 1 y con protección tipo B.
¿Qué es clase 1? Entonces, que en su conector vamos a encontrar fase, neutro y tierra. ¿Qué es clase B? Que posiblemente no vaya a tener más de 4 partes aplicadas hacia un paciente y por ende el grado de clasificación de protección es bajo. Luego, en el segundo ejemplo, tenemos otro equipo de clase 1. En este caso es un desfibrilador, o al menos tiene compatibilidad, porque el instrumento, como podrán observar en imagen, en realidad es una electrocirugía compatible con desfibriladores. En cuanto al estándar, que también estamos hablando del ISE 60601. Ahora, este equipo tiene más partes aplicadas hacia un paciente, más partes que van a tener un posible contacto con una persona. Por ende, el grado de protección de clasificación es CF, que es el grado de protección más alto posible. Y por último, hacia el lado derecho, tenemos un monitor de pacientes muy básico y muy sencillo. Aquí nos indica que las partes aplicadas hacen que el grado de protección sea medio, BF, y que sea un equipo clase 2. ¿Qué quiere decir entonces clase 2? Que solo vamos a contar con fase y neutro en su modo de conexión hacia la parte eléctrica. Entrando ahora sí en los estándares, hablamos de dos principalmente, el ISE 60601, que aquí voy a hacer énfasis, esto es para mayormente utilizar en fábricas. Todo manufacturador muy asociado al campo de dispositivos médicos va a realizar sus pruebas de seguridad eléctrica con el IS 60601. Si hablamos de equipo ya, por ejemplo, instalado en hospital y en este caso un ingeniero electromédico o biomédico va y realiza las pruebas de mantenimiento rutinario sobre un monitor de pacientes, sobre una cama de hospital, sobre un desfibrilador, entonces va a realizar esas pruebas de seguridad eléctrica sobre el estándar IEC 62353. De aquí vamos a diferenciar en qué consiste pruebas de rutina y pruebas de tipo. Las pruebas de tipo son las que se realizan mayormente en las fábricas, cuando el producto se está manufacturando. Son pruebas que pueden ser de ensayo destructivo, es decir, llevar a los límites el producto para definir cuáles son los valores máximos tolerables en cuanto a especificación, en tensión, en corriente, en resistencia. Mientras que las pruebas de rutina son más realizadas si estamos en el campo de la manufactura a lotes de equipos. Que si por ejemplo en el día se ensamblan 1000 unidades de un ventilador mecánico, bueno, sobre esas 1000 unidades vamos a tomar 100 y sobre esas 100 unidades, que es una muestra, vamos a aplicar las pruebas de seguridad eléctrica. Si estamos en el campo del hospital, vamos a hacer una rutina de mantenimiento preventivo sobre los 100 ventiladores mecánicos que tenemos distribuidos en los hospitales o en el hospital específico. Pruebas de tipo, en resumen, son realizados a nivel de ingeniería en manufactura sobre muestras realizadas por fabricantes y agencias de seguridad. Mencioné el ejemplo de UDL. Son muy pensadas para el diseño, garantizar el diseño de seguridad del producto como tal. Y las pruebas de rutina son más realizadas en líneas de producción o equipos que ya están completamente ensamblados. Aquí buscan garantizar no la seguridad de especificación del producto, sino la seguridad del producto hacia el usuario final, hacia la persona que va a estar en contacto con ese equipo. ¿Qué diferencia cada pruebas de rutina de pruebas de tipo? Que por ejemplo las pruebas de rutina son más que todo prueba de resistencia dieléctrica, que es la que se conoce como prueba HIPOP,
o de alta tensión, prueba de continuidad tierra o pruebas de resistencia de aislamiento. Vamos a hablar sobre cada una de ellas. Aquí una breve simbología. Por ejemplo, lo que es la prueba de continuidad tierra, la prueba de resistencia dieléctrica en AC HIPOP, la prueba de DC HIPOP, que es prueba de resistencia dieléctrica en DC, prueba de resistencia de aislamiento, prueba de enlace tierra y pruebas de corrientes de fuga. ¿En qué consiste la prueba de resistencia dieléctrica? Acá lo que vamos a valorar es la calidad de aislamiento del producto soportando una alta tensión. ¿Qué es lo que hacemos? Se aplica por un tiempo establecido, unos 60 segundos, por ejemplo, una alta tensión que puede llegar a ser de hasta 20.000 voltios en AC o en DC al producto y se mide la corriente de fuga. Se espera que la corriente de fuga no supere el límite superior establecido como admisible para la prueba, y si lo supera, entonces se dice que el aislamiento no toleró la alta tensión y por ende el equipo no está cumpliendo con la calidad de seguridad eléctrica. Ahí es cuando ocurre el fenómeno de ruptura dieléctrica, el aislamiento no tolera la tensión y la corriente de fuga fluye hacia donde menor resistencia encuentre. Ahora, ¿dónde hacemos las conexiones para la prueba de resistencia dieléctrica? Que puede realizarse tanto en modo de corriente alterna como en modo de corriente directa. Debemos buscar un pin de fase donde hacemos la conexión activa del equipo, mientras que el cable de retorno puede ir a una parte aplicada, a un punto expuesto del chasis, precisamente, que es donde se esperaría fluya la corriente de fuga. Ahora, esto aplica tanto en productos de clase 1 como clase 2. Ambos cuentan con el pin de fase. Ahí es donde nosotros inyectamos la alta tensión. Aquí tenemos el ejemplo con un ventilador, un simple ventilador doméstico. La corriente de fuga siempre va a estar presente en los productos. El tema es que no supere los límites establecidos. Las corrientes de fuga se miden normalmente en miliamperios o microamperios. ¿Dónde estamos haciendo la conexión acá? La alta tensión va, ahí no se aprecia, pero es hacia el punto de pin de fase del instrumento y el retorno hacia la base del chasis. Breve resumen, productos clase 1, clase 2, modo alterno, modo directo. ¿Y qué sucede? Ustedes como usuarios que están ya sea en una fábrica o son ingenieros de campo, se preguntan, pero ¿cómo realizo la configuración? ¿Qué límites tomo en cuenta para la parte de resistencia, para la parte de corriente, para la parte de tensión que debo aplicar? Eso lo recomienda la norma bajo la cual ustedes se vayan a coger. IS 60601 si están en el campo de manufactura, por ejemplo, de dispositivos médicos, porque cada manufactura tiene su propio estándar. Por ejemplo, la parte electrónica, la parte farmacéutica, la parte de manufactura de cables, tiene sus propios estándares en los cuales sugieren qué límites utilizar y qué pruebas realizar. Y lo mismo sucede a nivel de campo. Si estamos hablando de hospitales, la IS 62353. Ahora, ¿qué otros criterios puedo yo tomar en cuenta para definir mis límites y mis pruebas a realizar? Por ejemplo, puedo basarme en la hoja de datos de seguridad del producto, entonces tomar en cuenta qué pruebas de seguridad eléctrica se le realizaron a ese equipo y cuáles son los límites que él tolera según especificación. Otro criterio sería el que vemos en imagen. La mayoría de estándares o normas van a especificar que el voltaje de prueba sea en promedio el voltaje al cual trabaja el equipo,
lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1000. Esa es la tensión mínima que debería aplicar para una prueba de resistencia dieléctrica. En resumen, si tenemos un equipo que funciona a 120 voltios alternos 60 Hz, multiplicamos 120 por 2, 240, le sumamos 1000 voltios, 1240, 1300 voltios sería la tensión mínima que debo aplicar. Ahora sí, aquí podemos apreciar de mejor forma cómo es la conexión hacia el ventilador, en donde estamos conectando la inyección de alta tensión, el cable activo, al pin de fase del instrumento y el cable de retorno en la base del ventilador. Prueba de resistencia de aislamiento. Aquí no nos interesa medir la corriente de fuga. Aquí, como la palabra lo dice, nos interesa medir la resistencia dieléctrica del equipo. Aquí también aplicamos un voltaje, pero es un voltaje inferior. Estamos hablando de un voltaje que típicamente no va a superar los 1500, 2000 voltios en el campo precisamente de aplicaciones para hospitales o dispositivos médicos. Obviamente, si estamos hablando de otras aplicaciones como manufactura de cables o inclusive el campo de la electrónica, ahí podemos llegar a tensiones para resistencia de aislamiento perfectamente de más de 10.000 voltios, dependiendo del tipo de componente electrónico que se manufacture o las especificaciones y diámetros del cable que estemos manufacturando. Ahora, aplicamos una tensión. Esta tensión sí va a ser en DC, no en AC, y medimos el valor de la resistencia producto de la aplicación de esa tensión. Ahora, si esperamos valores altos de resistencia, probablemente sean valores admisibles en el orden de gigaohms, por ejemplo, teraohms. Ahora, si los valores resistivos bajan, puede ser que la resistencia no ande muy bien, en el orden de kiloohms o inferior, dependiendo del tipo de producto. Aquí se nos dice que la mayoría de estándares especifican voltajes desde 500 a 1000 voltios en DC y que precisamente como mencioné, altos valores de resistencia de aislamiento indican un aislamiento de calidad. Y ahí vemos el ejemplo con un motor eléctrico, que puede ser un motor industrial. ¿Qué aprecian ustedes? Vean la conexión. Es exactamente la misma que la conexión que podemos realizar para la prueba de resistencia dieléctrica. Esto es importante para más adelante. Prueba de continuidad a tierra. La prueba de continuidad a tierra no es más que verificar si existe continuidad entre el pin de conexión a tierra de mi producto clase 1 hacia, por ejemplo, el punto de referencia del chasis o el punto interno de referencia del equipo. Ahora, ¿por qué dije clase 1? Porque la prueba solo puede realizarse en productos clase 1. Ya sabemos que clase 2 solamente va a contar con fase y con neutro. Ahora, ¿qué se aplica? Es una señal en DC de baja corriente. Como mencioné, típicamente del chasis del producto al pin de tierra. Esa corriente va a ser normalmente inferior a 1 amperio. Prueba de enlace a tierra. Puede ser exactamente la misma conexión que la prueba de continuidad a tierra, solamente que aquí verificamos la integridad de esa conexión a tierra entre el punto del metal expuesto y el pin de tierra del cable o del producto como tal. Aquí aplicamos altas corrientes de hasta 40 amperios. Son pruebas que pueden llegar a ser destructivas y se aplica mucho en lo que son pruebas de ensayo o pruebas de tipo en lo que es manufactura principalmente.
Ahí tenemos un ejemplo del circuito en donde tenemos precisamente la corriente que fluye a través del pin de tierra del instrumento. Y aquí tenemos el ejemplo cuando ocurre la corriente de fuga, producto de que no se toleró la corriente. Y el equipo que realiza la prueba, aquí hemos visto algunos modelos, por ejemplo, de la línea Hypop de la marca de Associated Resource del grupo Iconics, una de las marcas que distribuimos nosotros. Ellos siempre van a medir el resultado e indicarnos si pasa o falla. Y por último, quería hacer un breve ejemplo acá. ¿A qué me refiero con este ejemplo? Tenemos la conexión con una caja acopladora. ¿Para qué se utiliza esa caja? Ok, primero que todo, hacer mención que la prueba de enlace a tierra, obviamente el valor que vamos a esperar va a ser en resistencia, ohmios. Ahora, ya vimos que la prueba de resistencia dieléctrica y resistencia de aislamiento pueden tener la misma conexión. Y ya vimos que la prueba de enlace tierra y continuidad tierra también pueden contar con la misma conexión física entre el producto que ejecuta la prueba y el producto que recibe la prueba, la unidad bajo prueba como tal. Es por ello que existen este tipo de cajas que ayudan mucho al momento de realizar las pruebas, porque con una sola conexión yo puedo crear una receta, una configuración secuencial de pruebas y simplemente inicio y en forma de secuencia se realiza la prueba de resistencia dieléctrica, resistencia de aislamiento, continuidad tierra y enlace a tierra, sin cambiar los cables de conexión. Esto se utiliza obviamente mucho en el campo de la manufactura. Ahí tenemos el ejemplo con una tostadora eléctrica. Y por último tenemos las pruebas de corrientes de fuga. ¿Qué sucede en las pruebas de corrientes de fuga? Mayormente se aplican en el campo de dispositivos médicos y sector hospitalario. Aquí lo que vamos a medir, como la palabra lo dice, son las corrientes de fuga presentes en diferentes partes aplicadas que van a tener, por ejemplo, un producto. Y ya vimos el tema de partes aplicadas, dependiendo de si es un monitor de pacientes, una electrocirugía, un desfibrilador, un ventilador mecánico, una cama de hospital. Ahora, típicamente esta prueba lo que hace es simular la impedancia del cuerpo humano. Entonces el equipo que realiza las pruebas tiene su circuito interno de simulación de impedancia. Ahora, este circuito de simulación de impedancia del cuerpo humano ligeramente va a tener un cambio dependiendo del estándar que seleccionemos para realizar la prueba. Vuelvo y menciono, 62353, 60601, NFPA del 99. Esta prueba también suele realizarse en condiciones normales de conexión o de falla única y polaridad invertida. Entonces, ¿a qué me refiero con polaridad invertida? En donde invertimos fase y neutro y en donde no inyectamos 120 voltios, que por ejemplo es lo típico a lo que podría trabajar en tensión el equipo, 120 voltios en AC, sino que inyectamos 110%, es decir, un 10% adicional, no sé, el orden de 125 voltios. Por ende, los equipos que realizan las pruebas de corrientes de fuga también tienen una fuente interna que ayuda a generar ese voltaje extra que se requiere para la prueba. Y como mencioné, se utiliza con mayor frecuencia en equipos médicos. Tenemos entonces corrientes de fuga típicas como corriente de fuga de tierra y corriente de fuga hacia el paciente, que pueden ser diferentes partes aplicadas. Ahora, algunos límites recomendados según el estándar IEC 62353. Aquí resumimos el tipo de protección de nivel de clasificación de seguridad.
tipo B, tipo BF, tipo CF, condiciones normales, condiciones de falla única y diferentes tipos de corrientes de fuga que podemos aplicar para nuestra prueba. Corriente de fuga hacia tierra, corriente de fuga a parte aplicada, corriente de fuga al paciente en AC, corriente de fuga al paciente en DC, corriente de fuga a partes aplicadas principales, auxiliares. Y noten que los límites están como máximo en miliamperios, pero la mayoría se encuentra en microamperios. O sea que esperamos valores muy bajos y es lo normal, valores que no vayan como máximo a tener un gran problema si es que un ser humano, un paciente recibe esas descargas. Para una instalación hospitalaria tenemos entonces como ejemplo la puesta a tierra en la instalación. Aquí se nos dice que la tierra solo es efectiva si ofrece caminos de baja resistencia, y eso es cierto, según hemos visto. Y el nivel máximo permitido es de 0.2 ohms, hablando en el estándar IEC 62353. Hago una pequeña pausa por acá y ya continuamos con la presentación. Una rutina de mantenimiento en el campo, un ingeniero electromédico, un ingeniero biomédico. ¿Qué es lo que debe inicialmente ejecutar para una rutina de mantenimiento para equipo de hospital? Por ejemplo, seleccionar la rutina de pruebas, hacer una inspección visual. Siempre es importante medir la resistencia del cable de tierra, porque si este valor anda mal, entonces ya el equipo se vuelve peligroso. Luego puedo continuar con las corrientes de fuga, puedo realizar la prueba de resistencia de aislamiento, las pruebas funcionales típicas del equipo y ya el reporte de resultados. En resumen, ¿quién debe utilizar la norma IEC 60601? Mayormente ambientes de diseño, validación de dispositivos médicos. No se requiere una rutina como tal porque no estamos en el campo, los equipos no han salido de la fábrica. Y es por ello que se realiza mucho en áreas de investigación y desarrollo, R&D y producción. Hay ocasiones en las que suelen realizarse en hospitales, pero mayormente cuando son resecciones para una licitación, por ejemplo. Entonces va al proveedor y entrega el equipo. Entonces se realiza una prueba de aceptación. Mientras que la IS 62353 se realiza más en áreas de precisamente campo, ya cuando los equipos han sido entregados a los usuarios, en este caso, por ejemplo, hospitales. Entonces suelen realizarse por ingenieros clínicos, biomédicos, eléctricos. Las pruebas basadas en la 62353 son menos estrictas, menos severas en comparación a la 60601, porque la 60601 sí necesita que sean límites todavía más críticos, basándose en que el equipo todavía no ha salido del fabricante. En resumen, ¿qué es lo mínimo que debería yo como usuario realizar para pruebas basadas bajo la 62353? Repito, inspección visual, resistencia de puesta a tierra, resistencia de aislamiento y las corrientes de fuga que apliquen según el tipo de equipo que eh, esté manipulando como prueba para este estándar. Ahora hago mención de algunos modelos, no de la línea de Associated Research, que son los pensados precisamente para el campo de fábrica, de manufactura, sino para los de Fluviomedical, que son los instrumentos pensados para el campo. Entonces tenemos una familia completa de Electrical Safety Analyzer, probadores de seguridad eléctrica. Cada modelo va a tener diferentes capacidades.
va a trabajar diferentes estándares. Por ejemplo, los que mencioné, 60601, 62353, prácticamente de forma completa lo trabajan porque es precisamente el estándar para el campo, mientras que el 60601 ya es el que está pensado para fábrica. Y es ahí donde los modelos de Associated Research son más completos. Algunos otros que mencioné, como el NFPA del 99, existe otro de la AMI, otro estándar como el 61010. Eh, Esto lo van a tener ustedes de igual forma. En el enlace podrán observar la presentación y estamos en la sección de preguntas y respuestas. Entonces por acá pueden realizar sus consultas. Con mucho gusto voy a atender. En caso de que no tuviesen dudas, entonces vamos a dar por concluido el webinar. Y si hubiesen dudas adicionales después de la finalización de la presentación, les va a llegar una pequeña encuesta. Ahí pueden hacer sus consultas. Entonces, a lo interno vamos a estar atendiendo dichas preguntas o, como les mencioné, vía correo también pueden hacernos llegar las preguntas que puedan llegar a tener. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Me despido y nos vemos en una próxima presentación.